Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 24 de junio del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo, abrazo cordial a todos los seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales en los distintos rincones de la patria y del mundo. Un saludo, un abrazo muy especial al equipo de trabajo. Iniciamos esta semana que será corta, desde hoy martes, estamos acostumbrados ya, el remate de Feria de Tuluá, la versión número 67, con un balance que cada uno presentará de acuerdo al cristal del color con que lo mire, de acuerdo a la óptica, a sus sentimientos, a su pasión, a sus intereses de tipo político y demás. Nosotros, como medio de comunicación y como trabajadores de los medios de comunicación, tenemos que decir que para nuestro gusto y para nuestro juicio es un éxito la feria por el hecho de que transcurrió sin hechos de orden público que lamentar, gracias a Dios y afortunadamente. Hay cosas que tendremos que evaluar, analizar y corregir, que la cabalgata no fue la mejor, que la asistencia de público tampoco, que no nos ayudó la lluvia a pesar de que la comunidad tulueña y centro norte vallecaucana desafió la lluvia, que hizo la fiesta, el amigo de los plásticos, porque lo que es un problema para uno se convierte en una oportunidad para otros. Veíamos plásticos amarillos, azules, de todo color recorriendo el Coliseo porque la lluvia nos jugó una mala pasada. Buena asistencia de público a pesar de las circunstancias, del miedo que nos vendieron. Una muy buena asistencia de público, se salva la versión número 67 de la feria y por supuesto respetamos opiniones distintas y diferentes. La participación de la cabalgata de caballistas en la cabalgata no fue tal vez la mejor y así lo hemos registrado. Muy buena asistencia al tema de las comparsas. Realmente maravilloso la respuesta de la comunidad tulueña a este evento, que se agolpó al lado y lado de la vía en los andenes a apreciar este carnaval, y para nuestro gusto y reconociendo el esfuerzo de los organizadores, pero además de los participantes. Hermosísimo ese trabajo, el esfuerzo de los organizadores y de quienes vinieron a participar o desde acá de Tuluá o de algunos otros municipios y departamentos. Realmente vale la pena que ese espectáculo no muera y que cada vez se apoye mucho más. La asistencia al Coliseo, buenísima, realmente, a pesar, reitero, de las circunstancias de orden público, nos vendieron miedo, nos aterrorizaron, pero finalmente la gente terminó respondiendo, no en la proporción ni en la medida que nos gusta y que nos tienen acostumbrados. Hubo dificultades como el tema de una granada antes de iniciar la feria, hubo dificultades como presuntas amenazas de que iban a haber actos que iban a alterar el orden público, hubo dificultades con el precio de la manilla para la cabalgata. En fin, todo ese caldo de cultivo, toda esa cantidad de situaciones nos mermaron muchísimas posibilidades, eso hay que reconocerlo. Y la feria, la organización de la feria ante esa situación
hizo otra, o los empresarios tomaron otra decisión que no sabemos si terminó de afectar la feria o era lo que tenían que hacer, y fue reducir la parrilla de artistas, y tenían que hacerlo para salvaguardar su economía, su plata, su inversión. Pero pues obviamente también está demostrado que los espectáculos, los artistas son los que más llevan público al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. El balance ya lo estaremos haciendo, presentando los análisis, la evaluación, y estaremos escuchando a cada uno de los expositores, de los organizadores, de los ejecutivos de la feria, viendo el balance, porque cada uno lo presenta de acuerdo al color del cristal con que lo mire y a sus intereses. Ya escuchamos a los amigos de la administración municipal diciendo que esto es una berraquera, que es una maravilla, que el alcalde se la jugó toda, y escucharemos también a sus detractores dándole palo y diciendo de todo. Nuestro deber es acercarnos un poco a la verdad, mantenerles a ustedes bien informados y no tomar partido. El partido lo hemos tomado defendiendo la feria, que es un patrimonio tulueño, es un esfuerzo de mucha gente, es una oportunidad para mucha gente que vive del rebusque, que además quiere a Tuluá y que quiere construir, no destruir. Equivocaciones cometemos todos, y bueno, se dio la feria, concluyó sin hechos que lamentar, afortunadamente, gracias a Dios. Los señores agrupados en un grupo delincuencial que se determina o se autodenomina la oficina, emitió un comunicado y dijo: no vamos a actuar en el marco de la realización de la Feria 67 de Tuluá, y hasta este momento lo cumplieron y se permitió que la gente participara, asistiera y disfrutara de la feria. Ya dirán las autoridades que fue producto de la autoridad impartida y de los operativos, pero nosotros tenemos que decir y contar la verdad. No estamos de acuerdo con que haya que pedirle permiso a un grupo delincuencial para poder hacer la feria, pero esa es una triste y dura realidad que vivimos en el país. Está usted escuchando Sin Permiso, y en otro campo de la información hay una noticia muy positiva y tiene que ver con los 57 uniformados del Ejército de Colombia que fueron secuestrados en el Cauca y que ayer en la tarde se logró su liberación. Fuerzas militares informaron que la presión de las unidades fue clave para que el operativo terminara con un resultado positivo. Tras el rescate de los 57 soldados que estuvieron retenidos por población civil y disidentes de Iván Mordisco en el Cauca, desde las fuerzas militares y el gobierno nacional han reafirmado que no se trató de una liberación y hay otra vez un conflicto y un problema de dialéctica. Que la comunidad dijo los liberamos y que el gobierno y el ejército, como siempre, dicen es que los rescatamos y fue un operativo ampliamente calculado. Bien, aquí lo importante también es que los soldados están sanos y salvos y libres. De hecho, el parte positivo de la operación fue expuesto por las autoridades mediante un video en el que se observa cómo se enteró el comandante de la tercera división del Ejército Nacional, el brigadier Federico Mejía Torres, de que los uniformados ya estaban en libertad. Debido a que se trató de un operativo en audiovisual, se escucha al brigadier pedir que todos los presentes en el lugar de los hechos que estaban intentando escapar debían ser capturados en flagrancia. Importante, como fue una liberación bajo presión, capture en flagrancia a todos los que están saliendo corriendo en estos momentos, captúrenlos en este momento, los que van a las camionetas y en las motos, porque eran los que tenían secuestrados a los soldados, indicó el comandante de la tercera división del Ejército Nacional. El informe preliminar de las autoridades hablan de 20 personas detenidas, debido a que en un principio se informó que los soldados habían sido liberados. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha utilizado sus redes sociales para reafirmar que se trató de un operativo de rescate en el que se registran múltiples capturas, y abre unas comillas para citar textualmente lo que dice el ministro: señores de la prensa, aquí están dos fotos que comprueban que hay personas capturadas en flagrancia por presunta participación en secuestro cuando rescataron a los 57 militares, escribió Benedetti en una de las publicaciones que ha realizado.
De la misma forma, el ministro ha expuesto videos en los que se observa cómo varias personas que estaban reteniendo a los uniformados eran capturados en flagrancia. Por su parte, el ministro de la Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, ha reafirmado que aunque parte de los pobladores fueron instrumentalizados por las disidencias, dentro de los involucrados habría infiltrados del grupo armado. Esto no es solo un secuestro, es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la fuerza pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia. Es por ello que el ministro Sánchez expuso que ya estaban adelantando las órdenes de captura contra varios de los involucrados en el secuestro de los uniformados. Ya estamos avanzando en la judicialización de los responsables. Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado, indicó el señor ministro de la Defensa. Unos minutos después del rescate, el soldado profesional Kenneth Vargas, que permaneció 3 días secuestrado, indicó que sintió miedo durante las jornadas que estuvo privado de la libertad. Uno sentirse rodeado de mucha gente sin saber qué va a hacer con uno. Dar gracias a Dios porque estamos todos acá y estamos completos. De la misma forma, y resaltando la labor del Ejército Nacional, que la labor del Ejército Nacional es proteger a la población civil, Vargas indicó que no tendría problemas con volver al cañón del Micay. El trato fue súper, nos trataron bien, yo estoy cumpliendo una labor, donde me manden voy, si me toca volver, vuelvo, volvería, acá estamos para servirles, para servirle a Colombia, puntualizó. Desde el Ejército Nacional indicaron que con la liberación de los soldados no termina su misión en la zona y que en las próximas horas seguirán desplegando a más uniformados para recuperar y controlar nuevamente las zonas aledañas al cañón del Micay de nuestra propia cosecha y obviamente bajo nuestra responsabilidad. Quisiéramos que cuando por alguna circunstancia el gobierno decida liberar a esas personas que capturó hoy y que el ministro se ufana de haber capturado y el Ejército de Colombia también, cuando los tengan que liberar, publiquen también los mismos trinos y digan aquí nos equivocamos, que si fueron instrumentalizados o no por la guerrilla, que si son guerrilleros tienen que tener antecedentes. Entonces, que le demuestren al país qué pasó. No estamos de acuerdo, no patrocinamos esta clase de situaciones. Lo que se nos hace muy difícil, muy complejo, es que 57 uniformados del Ejército Nacional en nuestro país se vean secuestrados por comunidades campesinas. No sé hasta dónde hemos llegado, no sé a dónde vamos a parar cuando los derechos de los demás se violentan flagrantemente en toda parte a lo largo y ancho de nuestro país. Se taponan vías, se impide el paso de incluso ambulancias con enfermos, se asesina a la gente y se aplica pena de muerte y una justicia que solo en este país nos pasa a lo largo y ancho del territorio colombiano por parte de grupos armados ilegales de toda índole. Y entonces la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el límite de todas estas situaciones? ¿Qué dice el señor presidente Gustavo Petro? Porque la primera víctima de toda guerra es la verdad y estamos viviendo un tema supremamente complejo en nuestro país. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, entregó a la comunidad el mejoramiento de la vía entre Tuluá y el corregimiento de Tres Esquinas y el puente de Papayal. El primero es un trayecto de 2.7 kilómetros que beneficia a más de 220.000 personas, lo cual constituye un valioso aporte al desarrollo económico, social y turístico de la región.
por fin esta comunidad ve esta vía. Es muy importante darle las gracias a la comunidad que siempre está mirando que las cosas salgan bien. La veeduría lo hizo muy bien y eso es lo que queremos con las obras, que la comunidad se involucre y le exprese a los ingenieros que quieren que se haga. Este es un anillo agrícola que ha sido un sueño para que se complemente con Andalucía y estamos trabajando para que se convierta en un anillo vial, señaló la mandataria de los vallecaucanos en las inauguraciones de estas dos importantes obras en Tuluá. Darle las gracias a la comunidad, como decía aquí nuestra presidenta, pues la comunidad siempre está mirando que las cosas salgan muy bien. La veeduría funcionó súper bien. Sí. Eso es precisamente lo que nosotros queremos con las obras, que la comunidad se involucre, que la comunidad haga la veeduría, que la comunidad también le exprese a los ingenieros qué cosas quieren que se les hagan y si se les están haciendo mal, pues hay que corregirlas. Estamos muy pendientes. Entonces por eso me parece fundamental, es una comunidad muy empoderada, muy con ganas de que todo les salga súper bien y quiero felicitarlos primero que todo a ustedes como comunidad. Les va a servir para poder sacar sus productos. Esto es un anillo agrícola, le llaman el anillo agrícola, siempre ha sido como un sueño que este anillo se complemente con Andalucía y bueno, ahí vamos poco a poco avanzando para ver si podemos lograr que este anillo agrícola pues sea realmente el anillo vial que le va a servir a todos nuestros campesinos para mejorar, para sacar sus productos. Una vez entregada la obra de la reposición vial hacia el corregimiento de Tres Esquinas, la señora gobernadora se dirigió hasta el puente de Papayal, que también fue inaugurado por la mandataria departamental, manifestando que el puente va a servir a la comunidad tanto en su desarrollo económico, social, turístico y para poder sacar sus productos. Para Janet Vargas Valencia, líder campesina del corregimiento Bocas de Tuluá, esta obra es una obra anhelada, esperada y necesitada por toda la ruralidad de esta región. Esta obra es una cosa anhelada, esperada, necesitada por toda la ruralidad de esta región. Agradecerle a nuestra gobernadora que nos lo prometió en el 2002 con la construcción del anillo agrícola en el 2007. Se terminó el anillo agrícola y ahorita en el 24-25 nos entrega la obra del puente Papayal. Este puente es vital para todo el Valle del Cauca. Este fue el desfogue cuando cerraron la vía, cuando hubo el paro. Por aquí pasaron todas las comidas que llevaban para Cali y para los otros municipios. Nosotros somos productores agrícolas. Aquí se mueven toneladas y toneladas de comida. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos. ¿Qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención, con Valle Exporta avanza entrenamiento de empresarios vallecaucanos para la Macro Rueda 2025. Llegar al mercado internacional es el sueño que construyen más de 187 empresas y emprendimientos vallecaucanos de la mano de Valle Exporta, programa de la Gobernación del Valle, que en alianza con 6 cámaras de comercio del departamento y ACOPI los está preparando con asesorías especializadas rumbo a la Macro Rueda 2025
Económico de ProColombia, que se llevará a cabo el 9 y 10 de julio en Santiago de Cali. Ha sido un proceso demasiado interesante. Hay una meta de mejorar la competitividad, la productividad y apoyar a ese gran tejido empresarial que son las pymes. Iniciamos un proceso de entrenamiento, de preparación, para que estas empresas que hoy se encuentran haciendo su PIX comercial puedan tener las competencias para enfrentarse a los mercados internacionales, comentó Rafael Antonio Muñoz Aguilar, director ejecutivo de ACOPI seccional Valle del Cauca. Ha sido un proceso demasiado interesante. Hay una meta de mejorar la competitividad, la productividad y apoyar 100% a ese gran tejido empresarial que son las pymes. En este proceso de Vallesporta, con diferentes sectores económicos, iniciamos un proceso de entrenamiento, de preparación, para que estas empresas que hoy se encuentran haciendo su pitch comercial, puedan tener las competencias para enfrentarse a los mercados internacionales. No es fácil, pero sí se está logrando de que diversifiquemos aún más la oferta exportable del Valle del Cauca. Muy agradecido con la gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca Toro Torres, con el secretario de Desarrollo Económico Óscar Eduardo Vivas, con el subsecretario Daniel Medina y todo su equipo, que creyeron en esta apuesta. Estamos trabajando las 6 cámaras de comercio del Valle más ACOPI, y la idea es que sí se puede. La idea es que las pymes tienen un potencial interesante en los mercados internacionales y que no necesariamente tengo que ser una empresa grande para poder llegar a los mercados internacionales. Entonces, en el programa estamos desarrollando las competencias académicas, las competencias comunicativas, para que podamos llegar a enfrentarnos a diferentes compradores internacionales y poder ser asertivos en esa negociación internacional. Y sí, ya se seleccionaron unas empresas que están preparadas para que participen en la macrorueda de ProColombia el próximo mes de julio. Están preparadas, hay otras que van a tener la oportunidad de estar en la jornada académica, hay otras que van a participar en las diferentes góndolas que ha preparado ProColombia, y la idea es que participemos todos, pero que se involucren, y de qué es una macrorueda internacional y cómo se hace, y cómo es enfrentarse a una negociación internacional con compradores de diferentes países. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros, amigos cibernautas, oyentes, amigos todos. Retornamos a este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 24 de junio del año 2025. Hay una noticia que no podemos dejar pasar por alto, y es la aprobación de la reforma laboral por parte del Congreso de la República. La reforma establece el contrato a término indefinido como norma general, limita renovaciones de contratos fijos y redefine condiciones nocturnas y de horas extras. El Congreso aprobó la reforma laboral en una sesión que marcó un hito en el panorama laboral de Colombia. El Congreso aprobó esa ley de la República. Este proyecto, que generó intensos debates en el ámbito político y empresarial, introduce cambios en las condiciones de contratación, horarios laborales y derechos de los trabajadores. De acuerdo con la normativa, uno de los pilares fundamentales de la reforma es la promoción del contrato a término indefinido como regla general. Según el artículo 5, esta modalidad será prioritaria para garantizar la estabilidad laboral y mejorar la productividad. Los contratos laborales en Colombia priorizarán la modalidad indefinida gracias a la nueva reforma que busca estabilidad y productividad para los trabajadores. Aunque se permitirá la celebración de contratos a término fijo o por obra, estos estarán sujetos a condiciones más estrictas. Por ejemplo, los contratos a término fijo no podrán exceder los 4 años y deberán renovarse bajo las reglas específicas, como la prórroga automática por 1 año tras la 4ª renovación,
Otro cambio relevante aprobado es la redefinición de la jornada nocturna, que ahora comenzará a las 7 de la noche, 2 horas antes de lo establecido en la normativa actual. Este ajuste implica un impacto directo en los costos laborales, ya que el recargo del 35% por hora trabajada en horario nocturno aplicará desde ahora. Además, se estableció un límite para las horas extras que no podrán superar las 2 horas diarias ni las 12 horas semanales. En cuanto a los trabajadores que operan bajo la modalidad de teletrabajo, el artículo 57 establece que aquellos que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes recibirán un auxilio de conectividad equivalente al auxilio de transporte. Este beneficio será ajustado anualmente conforme a la Ley 278 de 1976, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas para quienes desempeñan sus labores de manera remota. También se aprobó la modificación de los recargos por trabajo en domingos y festivos, actualmente fijados en un 75%. Estos aumentarán de manera progresiva hasta alcanzar el 100% en el 2027. Según el cronograma, el recargo será del 80% en el 2025, del 90% en el 2026. Este cambio busca reconocer de manera más justa el esfuerzo de los trabajadores en días de descanso obligatorio, aunque podría representar un desafío financiero para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. En el tema de los aprendices del SENA, los aprendices del SENA tendrán contratos laborales con todas las prestaciones legales, incluyendo salud y pensión, para promover su inclusión en el régimen laboral. Otro aspecto destacado de la reforma, reiteramos, es la incorporación de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al régimen laboral. A partir de la entrada en vigor de esta ley, los aprendices tendrán contratos laborales con todas las prestaciones legales, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales. Durante la etapa lectiva recibirán el 75% del salario mínimo, mientras que en la etapa práctica percibirán el 100%. Además, las empresas que no cumplan con la contratación de aprendices deberán pagar una multa equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado. En relación con las jornadas laborales, la reforma establece un máximo de 42 horas semanales distribuidas de común acuerdo entre el empleador y el trabajador en un rango de 4 a 6 días, garantizando siempre un día de descanso. Para los jóvenes de 17 años, la jornada máxima será de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Asimismo, se reforzó la obligación de formalizar la contratación de trabajadores domésticas y se estableció que los médicos internos recibirán al menos un salario mínimo mensual. El proyecto también incluye medidas para fomentar la inclusión laboral. Las empresas deberán contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 empleados, y a partir de 501 trabajadores la proporción será de 1 persona con discapacidad por cada 100 empleados adicionales. Además, se implementará un subsidio equivalente al 25% de un salario mínimo mensual legal vigente por cada nuevo empleo creado para mujeres, jóvenes y mayores de 50 años, siempre que la tasa de desempleo supere el promedio de los países de la OCDE. La reforma laboral dispone un recargo progresivo para trabajo en domingos y festivos que llegará al 100% en el 2027, le reiteramos. En cuanto a las relaciones laborales en plataformas digitales, la reforma establece que las aplicaciones de reparto deberán garantizar la afiliación de sus trabajadores a la seguridad social y a riesgos laborales. Se reconocen 2 tipos de vinculación: dependiente y subordinada, regida por el Código Sustantivo del Trabajo, y autónoma e independiente, aplicable a los repartidores. La reforma introduce cambios en los procesos disciplinarios, estableciendo un procedimiento más riguroso con al menos 7 etapas definidas. Sin embargo, esta normativa no aplicará a empleados domésticos ni a microempresas con menos de 10 trabajadores.
Además, se elimina la autorización previa del Ministerio del Trabajo para el pago de horas extras, aunque los empleadores deberán llevar un registro detallado de estas. Nuevas medidas promueven la armonización entre el trabajo y la vida familiar, permitiendo horarios alternativos y el acceso de animales de compañía a las oficinas. Se destaca, reitero, esta medida. Los trabajadores con responsabilidades de cuidado podrán proponer alternativas de horario a sus empleadores, que deberán responder en un plazo de 15 días hábiles. Finalmente, se destacó la inclusión de medidas para humanizar. También, reitero, se permitirá el acceso de animales de compañía en los lugares de trabajo siempre que cuenten con un certificado médico que justifique su necesidad. Con estos cambios, la reforma laboral busca modernizar el marco normativo del trabajo en Colombia, aunque su implementación plantea retos significativos tanto para los empleadores como para los trabajadores. El próximo paso será la sanción por parte del señor presidente de la República de esta ley de la laboral en nuestro país. Ha dicho el presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Salud aquí en Tuluá y en el Valle del Cauca y en Colombia, Rodolfo Borja Nieto, que reciben y ven con muy buenos ojos la aprobación de la reforma al trabajo, de la reforma laboral, pero que esperan que los congresistas que hicieron este aporte también hagan y tengan muy en cuenta la aprobación de la reforma a la salud. Compartimos con ustedes las declaraciones de Rodolfo Borja Nieto. Buenas, primero de todo agradecerle a los amigos, a los seguidores, a los que comparten mis videos y decirles, hace días hice un video por el clamor de la paz de Colombia. Seguimos por ese clamor para que sigamos en la senda de la paz como nos la merecemos todos los colombianos. Agradecerle a algunos senadores, representantes que a bien tuvieron aprobar una reforma laboral por los derechos que se habían quitado en años anteriores. Hoy es el mismo llamado para esos congresistas y para los que no aprobaron también, porque necesitamos una reforma a la salud. Estamos orando por la salud del senador Miguel Uribe. Estamos orando por la salud de los miles de colombianos que son víctimas por culpa de las EPS, que hoy las tienen deambulando, que hoy los están matando poco a poco por la negligencia de estas EPS de no cumplir con sus tratamientos, de no cumplir con sus medicamentos. Eso no podemos seguir. Por eso necesitamos una reforma a la salud, donde se acabe la intermediación financiera, una reforma donde se acabe la intermediación laboral, un régimen especial en salud. Vamos a seguir luchando en las calles, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de los congresistas que a bien quieren un nuevo país. Sindes, presente. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la conexión aérea entre el Valle del Cauca y México a través de la aerolínea Aeroméxico vuelve a ser una realidad, pues el primer vuelo que cubre la ruta Ciudad de México-Cali llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde decenas de viajeros provenientes del país norteamericano fueron recibidos con júbilo por parte del personal del terminal aéreo y autoridades tanto departamentales como locales. Se trata de un importante logro que impulsará el turismo en la región. José Zapata, vicepresidente de ventas para Estados Unidos, Canadá y América Latina en Aeroméxico, destacó que esta es la cuarta ruta que operarán en Colombia y que las playas del Pacífico Caucano están entre los principales atractivos turísticos para los mexicanos. Bueno, para nosotros Colombia es un mercado muy importante, como ustedes saben. Este año comenzamos a volar a Cartagena a principios de año. Y ahora Cali estamos aumentando nuestra capacidad aérea entre México y Colombia un 50%. Ahora tenemos ya 6 vuelos diarios. Estamos hablando de 60,000 asientos mensuales entre Colombia y México, conectando a más de 90 destinos entre México, Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. Nuestra oferta de asientos entre Cali o Valle de Cauca y México son alrededor de 10,000 asientos al mes. Bueno, nosotros estamos trabajando muy de cerca con ProColombia en México, en la promoción del destino, en todas las ciudades más importantes, no nada más la Ciudad de México, también Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo.
¿Cuál va a ser el atractivo de los mexicanos para venir al Valle del Cauca? Conocer algo diferente, naturaleza, y mucha gente nos ha pedido que quieren combinar lo del destino de la playa. Yo no conozco la playa, pero me han comentado que la playa es algo muy bonito que ver en esta zona. Y en términos de inversiones, de negocios, ¿qué tanto se va a impulsar este sector aquí en el Valle del Cauca con este vuelo entre Ciudad de México y Cali? Bueno, estamos trabajando con muchas multinacionales, sin mencionar nombres, que están muy interesadas en seguir creciendo el comercio entre ambos países. Estamos muy agradecidos con las diferentes autoridades de gobierno aquí en Cali, Valle del Cauca, con ProColombia y con Aerocali por el gran apoyo que nos dieron para que este vuelo fuera una realidad. Vamos a trabajar muy de la mano con ellos y también con diferentes socios comerciales en México y en Colombia para asegurarnos de que este vuelo sea un éxito para todos. Hablemos un poco de la dinámica que se va a manejar con ese vuelo. ¿Cuántos van a llegar por semana? ¿De pronto qué horarios? Bueno, primero que nada estamos muy contentos de regresar a Cali después de una pequeña pausa. Estamos regresando con un vuelo diario. El vuelo comienza en México al mediodía, a la 1:30 de la tarde, llega aquí a las 7 de la noche, hace una pernocta y sale al día siguiente, al día de mañana en este caso, a las 9 de la mañana para llegar a México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las 9 de la mañana, llega a México a las 12 del mediodía, donde pueden conectar a más de 90 destinos de México, Estados Unidos, Canadá, Asia, Europa. Estamos hablando de entre Cali y México, una oferta de asientos de alrededor de 10,000 asientos mensuales. Ahora, para otros, Colombia es un mercado muy importante. Este es el cuarto destino que estamos operando en Colombia. A principio de año comenzamos con Cartagena, aunado que ya tenemos 3 vuelos diarios de Bogotá, un vuelo diario de Medellín. Estamos hablando de 6 vuelos diarios o cerca de 60,000 asientos entre México y Colombia. Le estamos apostando muy fuertemente a la región y estamos seguros de que vamos a ganar todos con esto. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos. ¿Qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención que Gobernación del Valle entregará terrenos para batallones de alta montaña en Jamundí y el corregimiento de Barragán en Tuluá para enfrentar la criminalidad. Durante la asamblea anual de Procaña, la gobernadora Dilia Francisca Toro anunció que hará la entrega oficial al ejército de los terrenos donde se levantarán los batallones de alta montaña en Jamundí y Barragán, como parte de las acciones que se están realizando por parte del gobierno departamental en materia de seguridad, los cuales incluyen la modernización del sistema de comunicaciones de la policía y los corredores seguros en las vías de la región, entre otras iniciativas. Siempre les digo eso. Aquí no nos amilanamos ante los delincuentes. Tenemos que seguir trabajando. En Jamundí, bueno, primero, pues los empresarios del norte del Valle del Cauca, los aguacateros, los limoneros, todo eso, los de las flores, no, ya iban a ir, porque allá la inseguridad. Aquí está el alcalde de Trujillo y el de Bolívar, que les tocó durísimo allá con el Clan del Golfo. Y el Clan del Golfo se estaba entrando a todos esos sitios. ¿Qué hicimos? Un batallón en la Paila. Allá hay un batallón en la Paila. En Sevilla, en toda la cordillera estaban afectando Sevilla. ¿Qué me dijo el general? Necesitamos un batallón. Pues nos conseguimos el sitio, el batallón está allá. Y los empresarios están mejorando la infraestructura para que ellos puedan estar. Pero ya está el batallón allá. ¿Y qué pasó? Pues se ha mejorado la situación
de inseguridad en ese lugar, pues junto con la policía, pues tengo que decir que el ejército y la policía, la fiscalía, la fuerza aérea, que nos apoya cuando tenemos esos problemas, siempre la fuerza aérea está apoyando desde el aire. Que necesitamos el batallón de alta montaña para Barragán, ya le vamos a entregar el lote al general, compramos una finca para poder hacer el batallón de alta montaña de Barragán. Sin permiso. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Hoy haré referencia al editorial del periódico Econoticias, que circuló la semana inmediatamente anterior, pues aborda un tema que pocas veces es entendido en nuestro país, incluyendo nuestra región como algo de esencial importancia para la sostenibilidad y el desarrollo regional. Y me estoy refiriendo al cierre de brechas y a las profundas deudas históricas que se tienen con el campo vallecaucano. Muy acertadamente, en mi opinión, el editorial aborda como eje central la tremenda brecha en materia de conectividad vial y de atraso de la infraestructura en esta materia en la zona rural del centro del departamento del Valle, pero que a su vez los que hemos tenido la fortuna de recorrer diversos rincones de la geografía vallecaucana podemos decir que esto es un retraso y un olvido histórico generalizado que trasciende la gestión de las últimas gobernaciones y gobiernos locales y nacionales. Es un olvido de décadas al cual se han enfrentado miles de pobladores de la zona montañosa de esta región. Y es que según un estudio de Fedesarrollo, la ausencia de vías y de infraestructura complementaria es un freno para el desarrollo económico y social. En otras palabras, sin vías, el desarrollo y el progreso es inviable. Pues esa es una condición fundamental para la inserción en los mercados donde los productos se pueden comercializar, pero a su vez donde las nuevas dinámicas tecnológicas pueden llegar a los territorios con mayor facilidad. Adicionalmente, sin contar con el incremento del costo de vida por esa ausencia de eficiencia en el transporte, un costo de vida que en muchas ocasiones, en diversos aspectos, es mayor que en algunas zonas urbanas, pero afectan a poblaciones que en Colombia presentan menores niveles de ingreso. Sin embargo, la brecha en infraestructura vial no es la única que se presenta en esta zona. La conectividad en general también es un desafío que tienen que afrontar estos moradores y trabajadores de la zona rural de la media y alta montaña de la región, pues la brecha tecnológica es evidente y deja en desventaja a esta población, incluyendo a las nuevas generaciones que entran en una clara desventaja en materia de acceso a servicios educativos de calidad. Y en salud ni hablemos, pues en general existen muy pocos centros de salud en esta zona con población dispersa, y los que existen por temas generalmente de sostenibilidad económica y en otras ocasiones por voluntad política o situaciones de orden público, prestan servicios intermitentes que en ocasiones tienen presencia que oscilan entre los 8 y los 30 días para que haya presencia del personal médico o por lo menos de asistencia de nivel de enfermería básica en esas zonas. En fin, no se puede desconocer el olvido que ha traído atraso, pobreza y desilusión a la zona rural. Un olvido que ha servido como barrera prácticamente infranqueable para la superación de la pobreza en esta región, pero que es un olvido generalizado en todo el territorio nacional y que no podemos tapar el sol con un dedo. Ha servido como caldo de cultivo para que pululen grupos al margen de la ley que lastimosamente dan una alternativa de subsistencia a cientos de pobladores rurales del país y que desde la ciudad se señalan como violentos, desconociendo la raíz estructural del problema, causada por la debilidad de un Estado paquidérmico y excluyente que lanza en muchas ocasiones por necesidad a estos pobladores a las fauces voraces de la ilegalidad, unas fauces con una mordida tan fuerte que Colombia en más de 200 años de historia no ha podido controlar. Enhorabuena que alguien se acuerde de esta situación,
a pesar de la enorme polarización del país que nos distrae en gritos, insultos, acusaciones sin sentido y ahora hasta en atentados a precandidatos presidenciales. Sin permiso. Gracias, John Fernández y compañeros. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para las distintas rincones de Colombia y el mundo. Hay un tema que es de obligatoria mención y tiene que ver con la propuesta del presidente Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. Nos sacaron de la consulta popular y todo pareciera que obedeciera a una agenda política, y entonces ahora ya no se habla de la consulta popular porque aprobaron la reforma laboral y ahora nos llevan a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, una guerra política entre el bando del presidente y la oposición. Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo que la idea es presentar en las elecciones de 2026 una papeleta para preguntar si se quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente, mas no para convocarla directamente. El pasado viernes 20 de junio, por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a plantear, como ya lo había hecho hace unos meses, la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Será entregada una papeleta para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz, dijo Petro en su Twitter. Es claro que cuando uno recorre el país uno encuentra un malestar bastante grande en la sociedad colombiana desde el punto de vista de los derechos, los deberes, la parte social y la seguridad, dijo el jefe de la cartera política, ministro del Interior, Armando Benedetti. En esa línea, el señor ministro explicó que lo que se busca con la propuesta hecha por el presidente Petro, en donde dejó claro que la intención no es una reelección del mandatario. El presidente Petro, y así lo interpreto yo, lo que dice es que en las próximas elecciones la ciudadanía exprese mediante una papeleta si quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. No es para la reelección del presidente ni para que él haga la Constitución, es para que el nuevo gobierno la haga. De eso se trata, explicó Benedetti. Obviamente han habido pronunciamientos de toda índole, de toda naturaleza, y ante todos los actores que tendrían que intervenir o participar en la misma se han pronunciado. Uno de ellos, el Congreso de la República, a través de los presidentes de Senado y Cámara, quienes han rechazado la propuesta de constituyente del señor presidente Gustavo Petro. El senador Efraín Cepeda y el representante Jaime Salamanca no apoyan la propuesta constituyente del presidente Petro. Los presidentes salientes de Cámara, Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, y del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, coincidieron en rechazar la propuesta de que en Colombia se dé una asamblea constituyente en momentos de alta polarización y a menos de un año de unas elecciones en las que se reconfigurarán el Congreso y la jefatura de la Casa de Nariño. Los dos dirigentes políticos, que tienen varias diferencias por ser de orillas distintas, esta vez encontraron un punto de acuerdo en que consideran que no es el momento para que el presidente Gustavo Petro meta al país en una confrontación política por una asamblea que a juicio de ambos no es conveniente ni justo en estos momentos. Apoyé las reformas, pero no apoyo la propuesta de una constituyente. No es momento, aseguró el representante Salamanca, quien ha impulsado la agenda petrista en el Capitolio y se ha puesto siempre del lado de la Casa de Nariño en sus iniciativas a nivel nacional y regional. Y el senador Cepeda, quien ha sido un duro contradictor del mandatario, ya había expresado su desacuerdo con esa nueva propuesta constituyente y de paso aseguró que era una manera de desconocer el ordenamiento jurídico nacional. El presidente está acostumbrado a hacerle atajos a la Constitución y a las leyes, como con el decretazo exabrupto que suspendió el Consejo de Estado.
La Constitución es clara y dice que tiene que pasar la convocatoria por el Congreso, de manera que no veo viable la posibilidad, porque no se le puede hacer un atajo a la democracia y al Congreso, precisó Cepeda sobre la constituyente que busca a Gustavo Petro. En todo caso, el jefe de Estado ha insistido en que no tiene por qué pasar por el Congreso para ser una constituyente, pese a que el grueso del mundo jurídico y político le ha explicado lo irregular de ese planteamiento. Además, como lo reveló el pasado domingo el diario El Espectador, todo hace parte de una estrategia de fondo que busca reelegir a la izquierda en el año 2026. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, Gobernación del Valle fortalece el liderazgo comunal en zonas rurales con entrega de insumos tecnológicos. Se llevó a cabo una nueva entrega de insumos con los que se fortalece el trabajo de los líderes comunales del Valle del Cauca. En esta ocasión, los beneficiados fueron los habitantes del corregimiento de Tres Esquinas, Papayal y sus alrededores en Tuluá. Las juntas de acción comunal recibieron elementos tecnológicos como parte del programa Obras de Participación Comunitaria. Nosotros como Junta no teníamos un sitio donde reunirnos, trabajamos con las uñas. Este fue un sentir que se transmitió y gracias a Dios con alegría hoy vemos cómo nos cumplieron con todas estas cosas, expresó con emoción María Elena López, presidenta de la Junta de Acción del corregimiento de Tres Esquinas en Tuluá. Nos va a servir harto porque nosotros en la Junta de Acción Comunal no tenemos enseres para trabajar, herramientas para trabajar con la comunidad y todo esto nos va a ser magnífico en las reuniones que tengamos, en los eventos, todo este material que pedimos va a ser de gran ayuda. Por su parte, María Elena Barbosa Carrillo, secretaria de la misma Junta, agradeció por estas entregas. Gracias a Dios y con alegría vemos que nos cumplieron hoy en día con todos estos enseres. ¿Qué elementos son? ¿Para qué les van a hacer? El elemento son las mesas, el equipo de sonidos, las sillas, un ventilador, un videobeam y ¿qué más le digo? Sí, lo que vemos aquí. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Fue capturado cabecilla de las disidencias de las FARC que mandó a secuestrar al niño Lian Ortúa en Jamundí. Estaría también vinculado con atentados en Cali. Este fin de semana las autoridades dieron a conocer la captura de John Freddy Rivera Montaño, alias JF, cabecilla principal del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, señalado de ser el determinador del secuestro del niño Lian Ortúa en Jamundí. Asimismo, se investiga la presunta participación del capturado con los ataques terroristas del pasado 10 de junio en Cali y sur del departamento de El Valle del Cauca. Se aperturó una línea investigativa para determinar la participación de este sujeto en las acciones terroristas del 10 de junio en Jamundí y Cali contra la población civil y la fuerza pública, que dejaron 5 fallecidos y 37 lesionados. El comandante de la Policía Nacional, general Fernando Triana Beltrán, explicó que con base en instrucciones del presidente de instalar
instalar en la ciudad de Cali un bloque de búsqueda, se procedió al mismo integrando más de 700 policías, cuyo trabajo dio como resultado la captura de alias JF. De instalar en la ciudad de Cali un bloque de búsqueda que está integrado por más de 700 policías que integran este grupo destacado en la ciudad de Cali, con trabajos especializados en Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Se logra ya un resultado tangible para informarle a la opinión pública y hace referencia a la captura de John Freddy Rivera Montaño, alias JF, es el cabecilla principal de la red de apoyo al terrorismo del Frente Jaime Martínez, facción de alias Iván Mordisco. Es una captura materializada por el bloque de búsqueda con las especialidades que indiqué. Esta persona es responsable de múltiples secuestros, destacando su participación directa en la planeación y ejecución del caso del menor de edad el pasado 3 de mayo. Esto es tangible, es una captura supremamente relevante e importante, uno, para la tranquilidad de los caleños, para la tranquilidad de los vallecaucanos y del departamento del Cauca inclusive. También se le atribuye el homicidio y secuestro de otras 5 personas en Jamundí, entre ellas 2 exintegrantes de la policía y 2 ingenieros. Se aperturó una línea investigativa para determinar la participación de este sujeto en acciones terroristas en la ciudad de Cali. Seguimos avanzando de forma muy propositiva con las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación. Y mucha atención que un choque fatal de motocicletas en el Quindío deja un trágico balance. El accidente de tránsito se presentó la noche del sábado en la vía que comunica a Circasia con Montenegro, a la altura del sector conocido como La Cristalina, donde 2 motocicletas colisionaron. El saldo trágico fue de una persona fallecida, identificada como Jonathan Andrés Castaño, en el lugar de los hechos, y 2 personas más resultaron lesionadas, que son atendidas en centros hospitalarios. Y mucha atención que se registró un homicidio con arma de fuego en zona rural del municipio de Tuluá. En la vereda Tochecito, zona rural de Tuluá, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Alexander Salgado Yepes, de 22 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. Y mucha atención, municipio de Caicedonia, allí se registró un homicidio con arma de fuego. En la carrera 16/15, barrio Fundadores, personal de la SIGIN realizó la inspección técnica al cadáver de Raúl Céspedes Riobo, de 72 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles por hurto, agresores, materia de investigación. Y en el municipio de La Unión se registró este fin de semana un doble homicidio con arma de fuego. En la carrera 10 del barrio El Amparo, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de 2 personas identificadas como Juan David Osorio Jiménez, de 32 años, y Óscar Andrés González Rendón, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los hechos se presentan momentos en que las víctimas se movilizaban en una motocicleta cuando fueron abordados por sujetos quienes le ocasionan las heridas y huyen del lugar. Los móviles agresores son materia de investigación. En el municipio de Florida, corregimiento El Líbano, zona rural, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Harold Olmes Escobar Renza, de 51 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Y en el puerto de Buenaventura se registró este fin de semana 2 homicidios, el primero de ellos en el corregimiento La Bocana, sector Muelle Changay, donde personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Wilfredo Benítez Granja, de 36 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma cortopunzante. Los móviles agresores, materia de investigación. Y en la calle 7A con carrera 79, barrio El Progreso, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de John Jader Castro Quiñones, de 45 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. El hecho se presentó al interior de una residencia, donde fue abordado por sujetos quienes le ocasionan las heridas y huyen del lugar. Los móviles agresores, materia de investigación. Y en el municipio de Pradera, en el barrio Comuneros, personal de la SIGIN
realizó la inspección técnica al cadáver de Robert Loaiza Castro, de 31 años, quien presenta heridas en el cuerpo ocasionadas con arma de fuego. De acuerdo a labores de campo realizadas por parte de la Policía Judicial, los hechos se presentaron cuando la víctima se encontraba al interior de su residencia. Fue abordado por un sujeto de sexo masculino, quien sin mediar palabra le propinó las lesiones y huye del lugar. Y mucha atención que se registró un accidente de tránsito en el municipio de Tuluá que dejó 2 personas muertas. Una motocicleta chocó contra un campero en la carrera 34 con calle 27. Uno de los ocupantes murió en el lugar, mientras que el otro falleció en una clínica de la ciudad. Una de las víctimas fue identificada como Aldemar Arroyave Betancourt. La otra persona aún no ha sido identificada. La policía de tránsito investiga las causas del accidente. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros, cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 24 de junio del año 2025. Antes de entrar a discernir, a entregar a ustedes una serie de noticias importantes del mundo, de Colombia y de la región, permítanme decirles que no cesa la horrible noche en la zona rural de Tuluá. Sé que a muchos no les gusta que hablemos del tema, sé que se incomodan, sé que cuando reclamamos por la ruralidad, por nuestros campesinos, también se incomodan, sé que cuando manifiesto, excúsenme en que hable en primera persona, que son utilizados, que luego van y les cobran en votos, también se incomodan. Sé que en este momento de la historia y en cualquiera otro ha sido un pecado decir la verdad, pero aquí seguimos trabajando en lo mismo y buscando la verdad. Y por eso una frase que hemos hecho nuestra en redes sociales, muy seguramente parodiando el himno nacional de nuestra República de Colombia, en una de sus estrofas dice: cesó la horrible noche. Pues aquí lo que estamos pidiendo es que cese ya la horrible noche, que no haya más campesinos asesinados, una guerra fratricida que viven 2 frentes de las FARC, el frente Yair Bermúdez, el frente 57 y el frente Adán Izquierdo. Semanalmente, triste y lamentablemente, tenemos que estar registrando muertes, al parecer presuntamente ocasionadas por uno de estos frentes. En unas oportunidades uno, en otras el otro, se echan la culpa entre ambos, pero la realidad es que ahí están los cuerpos de los campesinos, las familias de luto, el dolor, el desplazamiento que a veces viven esas familias por los muertos que estamos poniendo en la ruralidad tulueña. Una ruralidad tulueña que reclama, más que batallones de alta montaña, inversión social para quitarle de las garras a los grupos armados al margen de la ley nuestros jóvenes, brindarles oportunidades. Pues se registró otro hecho en la Unión Cascajeros, zona rural alta del municipio de Tuluá, el pasado sábado, en la vía que conduce de la Unión Cascajeros hacia Tochecito, fueron citados padre e hijo por un grupo armado al margen de la ley. Los llamaron, los hicieron subir, y allí, cuando ya estaban en el sitio de los acontecimientos, le dijeron al padre que se retirara, que iban a arreglar con su hijo un problema que tenían con él. Triste, y lamentablemente a la cuadra o 2 o 3 cuadras el padre escucha unas detonaciones y se devuelve. Lamentablemente ya estaba su hijo sin vida. El nombre de la víctima respondía en vida a Alexander Salgado Yepes, un joven de 22 años, reitero, de la comunidad de la Unión Cascajeros. El padre de este joven fue presidente inclusive de la Junta de Acción Comunal de la Unión Cascajeros muchos años. Le aportó mucho a esa comunidad, y hoy, triste y lamentablemente, esa familia está de luto y llora la ausencia de un ser querido, al parecer asesinado por uno de los grupos en conflicto. Triste
para nosotros los tulueños asistir a una situación de esta naturaleza. De otra parte, hay que indicar y hay que decir que a raíz de una publicación en el periódico Econoticias, el periódico de la comunidad, de lo que será la nueva Secretaría del Deporte y la Recreación en Tuluá, nos han llamado algunos funcionarios del INDER, algunos contratistas y algunos ciudadanos tulueños y me han dicho: don Norbey, ¿por qué usted no le preguntó al señor secretario del Deporte y la Recreación, el nuevo, al licenciado Francisco Girón Ocampo, qué pasó con las denuncias sobre un funcionario del INDER que le cobraba a los contratistas coimas, dineros, por los contratos que le hacían? ¿Y qué pasó con los dineros que se perdieron del INDER de una de sus cuentas bancarias, que fueron trasladados a otras cuentas y que se denunció públicamente? La respuesta que le di al ciudadano es que no conocía de esas situaciones y que obviamente pues estaremos consultando con el licenciado Francisco Girón Ocampo qué trámite se le dio a esas denuncias de un funcionario que cobraba por la contratación de esos recursos que se perdieron del INDER, o si es que con la liquidación del INDER y la creación de una secretaría estaremos frente a una situación de borrón y cuenta nueva, o qué curso tomaron esas investigaciones y presuntas irregularidades y presuntos actos de corrupción del antiguo INDER. Obviamente estaremos buscando la respuesta del señor secretario, el nuevo secretario del Deporte y la Recreación en Tuluá, el licenciado Francisco Girón Ocampo. De otra parte, hay que indicar que ha generado un malestar de padre y señor mío la presencia del presidente Gustavo Petro en Medellín, pero no porque él haya ido, no porque haya llenado una plaza ya de seguidores, aunque algunos de sus contradictores dicen que ofrecieron tamales, rellena, que utilizaron los vehículos del SENA para llevar gente a esa manifestación. Todo eso es válido en materia política y lo entendemos, pero hay un malestar general por la presencia de jefes, de capos, de bandas delincuenciales de la oficina en la tarima al lado del presidente Gustavo Petro. Uno de los que tanto se han pronunciado fue el expresidente Uribe. El señor expresidente Álvaro Uribe aseguró que el gobierno de Petro atenta contra la unidad nacional y aseguró que se debe defender la institucionalidad del país. El plazoletazo del presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en Medellín, en el que defendió la constituyente que propone y de paso se rodeó de capos de las narcobandas de esa ciudad con las que hay acercamientos, generó una dura reacción del expresidente Álvaro Uribe. En efecto, el líder máximo del Centro Democrático, uno de los partidos de oposición, aseguró que lo que atestiguó ese sábado el país es una muestra de lo que a su juicio es un golpe a la unidad nacional y a la institucionalidad del país. El gobierno atenta contra la unidad nacional, hace daño a algunas regiones y a otras que dice favorecer, aunque les hace bien. Nos toca defender a cada región de la patria. Hoy Antioquia agredida, mañana cualquier otra, precisó Uribe, y agregó: las balas verbales se convierten en balas letales en un momento de la patria en que las instituciones están amenazadas y las vidas acechadas y en peligro. El exmandatario, uno de los más férreos opositores del presidente Petro y a quien cada tanto le lanzan duros dardos desde la Casa de Nariño, añadió: lo que ha venido pasando en las últimas semanas demuestra, según él, que no existe la intención de reducir la pugnacidad verbal que permea el debate político actual. Colombia no puede seguir el camino de confundir la paz y el perdón con la exaltación de criminales. Se habla de acuerdos, desescalar la agresión verbal conectada con la física, pero muchos de sus actores no pasan de lucirse en los titulares de prensa, precisó Álvaro Uribe, quien añadió que he dado la cara con dolor a los falsos positivos, bandera de mis agresores con la que han querido ocultar los resultados de la seguridad democrática.
Petro, en el plazoletazo del sábado, aseguró que lo que busca es reelegir a la izquierda en el poder durante las elecciones del 2026, pero que su continuidad en el solio de Bolívar no es algo que tenga entre sus planes inmediatos, porque dijo: no soy adicto al poder. Tanto el alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguraron que lo hecho por el jefe de Estado en esa capital es una afrenta contra la democracia, con el único objetivo de debilitar la institucionalidad. Esto, por supuesto, lo refutaron Petro y todos sus demás aliados. Y es que para las familias que han puesto los muertos en Medellín y en Antioquia, producto del accionar de la banda delincuencial La Oficina, de sus capos, de sus jefes, aquellos que han tenido que salir desplazados, que sus hijos han muerto, que sus esposos han muerto, que sus empresas han fracasado, pues obviamente no puede ser motivo de aplauso el ver a esos delincuentes, cabecillas de esas bandas, sentados en una tarima en un acto público con el presidente de la República. De otra parte, hay que señalar, hay que indicar que hay otro tema que es bastante complejo y delicado y tiene que ver con el asesinato de un concejal en Antioquia, en San Andrés de Cuerquia. Tras el atentado que le costó la vida al concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, ocurrido en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el pasado 16 de junio, la Procuraduría General activó un intenso plan de seguimiento al caso. Primero, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, requirió información a la Unidad Nacional de Protección, UNP, sobre si el concejal había solicitado algún esquema de seguridad por posibles amenazas contra su integridad. En ese sentido, el Ministerio Público articuló un trabajo con sus procuradores regionales y provinciales, quienes se pusieron en contacto con los órganos investigativos tratando de establecer si Espinosa Vanegas sería blanco de amenazas personales o si, por el contrario, su ejercicio como concejal tendría consecuencias que hubieran llevado a atentar contra su vida. Segundo, con relación a la captura de un menor de edad como presunto responsable del homicidio, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer designó a un procurador judicial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con el fin de verificar y proteger los derechos del joven aprehendido. Asimismo, el procurador judicial, en cumplimiento del debido proceso, acompañó las audiencias preliminares contra el adolescente y se continuará en el seguimiento de este dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El Ministerio Público ha sido enfático en condenar todo acto de violencia contra los servidores públicos y ha insistido en que se debe actuar y contrarrestar los riesgos y amenazas que persistan sobre los mismos. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora tenemos que decir que igualmente ha habido un pronunciamiento de la Procuraduría sobre la elección de José Joaquín Urbano Martínez como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público solicitó negar la nulidad de la elección del magistrado. Sin embargo, pidió al Consejo de Estado establecer una subregla que permita hacer efectivo el principio de paridad de género. La Procuraduría General de la Nación, en un concepto radicado el 19 de junio de 2025, solicitó a la sección quinta del Consejo de Estado negar las pretensiones de la demanda de nulidad de la designación del magistrado José Joaquín Urbano Martínez en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el ente de control, la elección se encontrada ajustada al ordenamiento jurídico. Sin embargo, solicitó al Consejo de Estado que establezca una subregla que permita hacer efectivo el principio de paridad de género en términos materiales al interior de las altas cortes, con el fin de hacer efectivo el principio de paridad de género en los postulados de la justicia constitucional y los ponderados axiológicos evocados por la Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos y en los tratados internacionales suscritos por Colombia.
En dicho concepto, el Ministerio Público, además de reiterar su compromiso con la incorporación del enfoque femenino en las actuaciones que resulte pertinente como acción afirmativa en favor a los derechos políticos de las mujeres, sugirió respetuosamente, a manera de iniciativa, que entre otras opciones se pudiera implementar 3 posibilidades de materializar esos derechos en los escenarios del poder jurisdiccional. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que el concejal de Bogotá, Briceño, ha revelado un millonario contrato entre el Ministerio del Interior y la empresa de servicios postales 472. El contrato está por cerca de 89.000 millones de pesos para que la empresa preste servicios logísticos. El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, expuso en sus redes sociales un contrato por 88.964.440.069 pesos entre el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, y la empresa pública Servicios Postales Nacionales S.A., conocida como 472. El contrato 1473 de 2025 tiene como objetivo que la empresa preste servicios logísticos para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior. Lo que genera polémica es que la empresa de postales ofrece principalmente un servicio de mensajería, de envío de documentos, paquetes, entre otros. El ministro Benedetti acaba de convertir a la empresa de servicios postales 472 en un operador logístico de chivas, buses, tarimas, refrigerios, almuerzos y politiquería, afirmó el concejal. De acuerdo con Briceño, serán más de 494 millones de pesos diarios que recibirá 472. Este contrato irá hasta diciembre de 2025 o hasta que los recursos se agoten. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que a 27 años de prisión fueron condenados implicados en el homicidio del director de la cárcel La Modelo en Bogotá. En el curso de la investigación se estableció que fueron los responsables de realizar las labores de vigilancia a la víctima y ejecutar el crimen en atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación. Ángelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres aceptaron mediante preacuerdo su participación en el crimen del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el señor coronel en retiro Elmer Fernández Velasco, ocurrido el 16 de mayo de 2024 en la localidad de Barrios Unidos. Los términos de la negociación judicial fueron avalados por un juez penal especializado de Bogotá, que los condenó a 27 años de prisión por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. En el curso de la investigación, dirigida por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, se estableció que los hoy sentenciados cumplieron diferentes roles durante la planeación y ejecución de la acción delictiva. Beltrán Torres fue el responsable de disparar contra la víctima y movilizarse en una motocicleta que era conducida por Murillo Rivera. Por su parte, Martínez Roa y Cárdenas Cuca realizaron vigilancias en inmediaciones de La Modelo, detectaron el momento en el que el directivo salió de la penitenciaría en un vehículo oficial y lo siguieron a bordo de una motocicleta. Durante el recorrido mantuvieron comunicación con el sicario y le señalaron la ruta que tomaba el coronel en retiro para que fuera asesinado. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que sobre la crisis del Medio Oriente, el presidente Trump anunció que Israel e Irán acordaron un alto al fuego. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las autoridades de Israel e Irán han alcanzado un acuerdo completo y total de alto al fuego que entrará en vigor dentro de 6 horas aproximadamente, que tendrá una duración de 12. Felicidades a todos. Se ha acordado plenamente por y entre Israel e Irán que habrá un completo y total
alto al fuego en aproximadamente 6 horas a partir de ahora, cuando Israel e Irán se hayan retirado y completado sus misiones finales en curso. Durante 12 horas, momento en el que la guerra se considerará terminada, anunció su plataforma Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que será Irán quien comenzará la tregua, siguiéndole Israel a las 12 horas, mientras que a las 24 horas el mundo saludará el fin oficial de la guerra de 12 días. Durante cada alto al fuego, el otro lado permanecerá en paz y respeto, agregó. Trump ha felicitado a ambos países que hasta el momento no han confirmado el acuerdo por tener la resistencia, el valor y la inteligencia para terminar lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.